Arturo Díaz era un hombre que lo tenía todo, un imperio que tocaba el cielo y una fortuna que podía comprar cualquier cosa en el mundo. Pero en el silencio de su mansión, vivía atormentado por lo único que su dinero no pudo salvar, la vida de su hijo. Su dolor se había convertido en un escudo de arrogancia, y un día su furia encontró un objetivo. En la plaza más concurrida de la ciudad, vio a una pequeña niña junto a su hermano en una silla de ruedas, con un humilde letrero que era casi un insulto a su tragedia: milagros por $1. Decidido a exponer lo que él consideraba una estafa cruel, se acercó para humillarla. La gente a su alrededor se rió con él, hasta que las risas se ahogaron en un silencio sobrenatural, cuando lo imposible sucedió ante sus ojos. Esto es solo la punta del iceberg. Para descubrir cómo termina esta historia imposible, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. El sol de la tarde se reflejaba en el cristal blindado del sedán, un brillo que no podía penetrar la sombra que Arturo Díaz llevaba dentro. Vestido con un traje cortado a la medida que costaba más que el salario anual de la mayoría, observaba el caos de la Ciudad de México con una indiferencia helada. Cada edificio que veía, cada obra en construcción, era un testamento de su poder, un imperio de concreto y acero forjado por su voluntad de hierro. Pero su reino se sentía hueco, un mausoleo silencioso desde que el eco de la risa de su hijo, Mateo, se había apagado para siempre. Una manifestación bloqueaba la avenida principal, forzando a su chofer a desviarse por las calles aledañas a la vieja catedral. Fue allí, en el corazón bullicioso de la plaza, donde sus ojos se posaron en la escena. Era una imagen tan insignificante para el resto del mundo, pero para Arturo fue como una bofetada. Una niña, de no más de 9 años, con la mirada serena y una dignidad que no correspondía a sus ropas gastadas, estaba de pie, junto a una silla de ruedas destartalada. En ella, un niño aún más pequeño, con la cabeza ladeada y los ojos perdidos en la nada. Lo que hizo que la sangre de Arturo hirviera no fue la pobreza evidente, sino el pedazo de cartón que la niña sostenía. Escrito con la torpeza de una mano infantil, se leía una promesa que era un veneno para su alma herida. Milagros por $1. $1. El precio de la esperanza era una moneda miserable. Él había gastado millones, había movilizado a los mejores especialistas del planeta, y todo había sido inútil. Su fortuna se había estrellado contra el muro de la mortalidad, y ahora esta niña se atrevía a vender falsas esperanzas por una miseria. El cinismo, su único refugio, se convirtió en una furia helada. Vio en la niña a todos los charlatanes que le ofrecieron curas milagrosas para Mateo, a todos los que se aprovecharon de su desesperación. Esto no era fe, era un fraude. Y si había algo que Arturo Díaz no toleraba, era un mal negocio. «¡Detenga! ¡El auto!», ordenó con una voz cortante. La puerta se abrió, y el hombre que construía imperios salió de su fortaleza de metal con un solo propósito: demoler la pequeña e insolente esperanza que una niña había levantado en mitad de la plaza. Arturo Díaz avanzó por la plaza como un tiburón abriéndose paso en un cardumen. La gente común retrocedía, sintiendo instintivamente la fría autoridad que emanaba de él. Se detuvo frente a la niña, su sombra cubriéndola por completo a ella y a su hermano. No, se agachó, no suavizó su mirada. Desde su altura la observó con un desprecio calculado. «Se acabó el juego, niña», dijo, su voz resonando en la plaza y atrayendo la atención de los curiosos. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes que habría alimentado a la familia de la niña durante un año. Lo arrojó al suelo, a los pies de ella. «Toma esto y desaparece. Llévate a tu hermano y dejen de estafar a la gente con estas mentiras». Las risas nerviosas comenzaron a escucharse entre la multitud. Era un espectáculo, el hombre rico poniendo en su lugar a la niña pobre. Arturo se sintió justificado, el rey de la realidad, aplastando una fantasía absurda. Pero la niña, Sofía, no se movió. Ni siquiera miró el dinero esparcido en el polvo. Levantó la vista y sus ojos, increíblemente claros y tranquilos, se encontraron con los de Arturo. No había miedo en ellos, solo una extraña compasión.
El dinero no puede comprar lo que Leo necesita, señor, respondió con una voz suave pero firme, una voz que cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo. La respuesta lo descolocó. Por un segundo, la armadura de Arturo se agrietó. ¿Compasión? ¿De ella hacia él? Él se burló. Un sonido seco y amargo. Como quieras, espetó, dándose la vuelta para regresar a su auto, a su mundo de certezas. Pero entonces, un grito ahogado surgió de la multitud. No fue un grito de pánico, sino de asombro puro. Arturo se giró, irritado, y lo que vio le heló la sangre en las venas. El niño de la silla de ruedas, Leo, el que parecía una muñeca de trapo, tenía su brazo levantado, y su pequeña mano, con un esfuerzo visible, se agitaba lentamente en el aire, despidiéndose de él. El tiempo pareció detenerse en la plaza. Las risas habían muerto, reemplazadas por un silencio denso y pesado. Los ojos de todos estaban fijos en el niño, y luego en Arturo. Él parpadeó, seguro de que era un truco de la luz, una alucinación producto de su propia rabia. Volvió a mirar la silla de ruedas. El brazo de Leo había vuelto a caer a su costado, inerte. Su cabeza estaba ladeada de nuevo, su mirada perdida. Era como si nada hubiera pasado. Pero Arturo lo había visto. Todos lo habían visto. Un espasmo muscular, una coincidencia. Tenía que haber una explicación lógica. Su mente, entrenada para encontrar fallas en los contratos y debilidades en sus oponentes, trabajaba a toda velocidad para desacreditar el recuerdo. Se sintió vulnerable, expuesto bajo las miradas de la multitud. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó rígidamente hacia su auto, ignorando el dinero que aún yacía en el suelo. El silencio del auto de lujo se sintió opresivo. La imagen de esa pequeña mano, agitándose, estaba grabada a fuego en su retina. Esa noche, el insomnio, su viejo compañero, regresó con una fuerza devastadora. Las cifras en sus informes financieros se desvanecían, reemplazadas por el rostro sereno de Sofía y el gesto imposible de Leo. El mundo de Arturo, un universo de causa y efecto, de poder y dinero, se había agrietado. ¿Y si no era un truco? La pregunta era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, carcomiendo los cimientos de su realidad. A la mañana siguiente, rompiendo su agenda de reuniones millonarias, ordenó a su chofer que lo llevara de vuelta a la plaza. Necesitaba verlos de nuevo, confrontarlos, arrancarles la verdad. Pero el lugar donde habían estado el día anterior estaba vacío. No había ninguna niña, ninguna silla de ruedas, ningún letrero de cartón. Habían desaparecido como si fueran fantasmas, y en el vacío que dejaron, la duda de Arturo se transformó en una obsesión desesperada que lo consumía todo. La obsesión de Arturo no conocía límites. Movilizó a su equipo de seguridad, a los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. Quería nombres, direcciones, historiales médicos. Durante días, el imperio de Arturo Díaz no se dedicó a cerrar tratos multimillonarios, sino a la cacería de dos niños que habían hecho un agujero en su universo. El hombre que todo lo construía, ahora solo quería encontrar, para poder destruir la duda que lo carcomía. Finalmente, llegó el informe. El nombre de la niña era Sofía Morales. Vivía con su hermano, Leo, y su abuela en la colonia San Genaro, un barrio olvidado en la periferia industrial, un lugar que no aparecía en los mapas de desarrollo de Arturo. Condujo él mismo, su auto de lujo, una aberración en las calles sin pavimentar. El aire era pesado, con un olor químico que se pegaba en la garganta. Vio a otros niños, pálidos y de aspecto enfermizo, jugando cerca de un arroyo de agua turbia que corría junto a una fábrica en ruinas. Encontró su casa, una pequeña vivienda de ladrillos sin pintar. Una mujer mayor, de rostro surcado por la preocupación, lo recibió con desconfianza. Era la abuela de los niños. Arturo, usando una fachada de filantropía, preguntó por la condición de Leo. La mujer suspiró, un sonido cargado de resignación. No nació así, le dijo. Era un niño sano, hasta que el veneno del agua se lo llevó, como a tantos otros aquí. El doctor lo llama plumbismo, envenenamiento por plomo. Señaló con la mano hacia la fábrica oxidada al final de la calle. Todo empezó cuando esa fábrica cerró
y dejó sus porquerías enterradas. A Arturo se le heló la sangre. Él conocía esa fábrica, Metales y Procesos del Valle, un nombre enterrado en su cartera de adquisiciones. Recordó una reunión años atrás, un informe sobre los costos de un cierre, ambientalmente seguro. Recordó su propia risa, su desdén. Entierren lo que sea necesario, nadie va a mirar en ese basurero, había dicho para ahorrar un par de millones. En ese instante, el rostro de Leo en la silla de ruedas y el rostro sin vida de su propio hijo se fusionaron en su mente. El espejo de la culpa se hizo añicos, y a través de sus fragmentos, Arturo Díaz finalmente vio al verdadero monstruo. Era él. Arturo se quedó paralizado en el umbral de la puerta, el aire escapando de sus pulmones. El magnate que había humillado a una niña en la plaza ya no existía. En su lugar había un hombre hueco, aplastado bajo el peso de una verdad insoportable. En ese momento, Sofía entró en la habitación, viendo la devastación en el rostro del hombre. Ella lo miró, no con el triunfo de quien ha sido vindicado, sino con la misma calma compasiva de la plaza. Esa mirada, desprovista de odio, fue peor que cualquier acusación. Lo desarmó por completo. El silencio fue roto por la voz temblorosa de Arturo. Yo lo arreglaré, tartamudeó, sacando su chequera con manos torpes. Les compraré la mejor casa, traeré a los mejores médicos de Suiza, de Estados Unidos, lo que sea necesario. Leo volverá a caminar, yo me encargaré. Las palabras salían a borbotones, una lluvia de promesas millonarias con las que intentaba desesperadamente lavar la mancha de su alma. Era su último intento de ser el hombre que todo lo resolvía con dinero. Sofía se acercó lentamente y con una delicadeza inesperada puso su pequeña mano sobre la de él, deteniendo el movimiento de su pluma. «Usted todavía no entiende, señor», dijo suavemente. «El cuerpo de Leo está enfermo por lo que su fábrica hizo, pero su alma está limpia». Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los de Arturo, viendo más allá de la riqueza y el poder, directamente en su herida. «Para que él sane, primero debe sanar usted». La frase fue como un relámpago que iluminó el abismo de su propia oscuridad. Comprendió que no podía comprar el perdón, no podía contratar la redención. La cura para el niño no estaba en una cuenta bancaria, sino en la reconstrucción de su propia alma rota. El poder se había invertido por completo. Ya no era el magnata y la niña pobre. Era el pecador y su pequeña guía espiritual, y el primer paso en su nuevo y aterrador camino era enfrentar a todas las demás familias a las que su veneno también había tocado. El regreso a su oficina, en la cima del rascacielos, se sintió como una visita a un país extranjero. El lujo y el poder que lo rodeaban ya no le ofrecían consuelo, solo le recordaban la altura desde la que iba a caer. Su equipo de abogados, hombres con sonrisas afiladas, entraron en la sala de juntas. «Tenemos excelentes noticias, señor Díaz», anunció el abogado principal, desplegando documentos sobre la mesa de caoba. «Lo hemos resuelto». Le explicaron la estrategia. Habían encontrado al chivo expiatorio perfecto, un gerente de planta retirado, cuyo nombre figuraba en los informes de cierre. Podían argumentar que él había actuado por su cuenta, violando las políticas de la empresa. La corporación pagaría una multa, una cifra insignificante para sus finanzas, y emitiría una declaración lamentando la mala gestión de un exempleado. El nombre de Arturo Díaz quedaría limpio. El imperio estaría a salvo. «Es una victoria total», concluyó el abogado sonriendo. Arturo no escuchaba una victoria, escuchaba el eco de su propia cobardía. Le ofrecían un camino pavimentado con más mentiras, sacrificando a otro hombre para salvarse a sí mismo. Era el camino que el viejo Arturo habría tomado sin dudarlo. Pero en su mente, la imagen del abogado se superponía con la de Sofía. Las palabras, «para que él sane, primero debe sanar usted», retumbaron en el silencio de la sala. Sanar no significaba esconderse. Sanar significaba limpiar la herida, sin importar cuánto doliera. Levantó la vista, y sus ojos ya no tenían la frialdad del calculador, sino el fuego de una convicción inquebrantable. Miró a sus abogados, símbolos del mundo que estaba a punto de traicionar para salvar su alma. «No», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que no venía del dinero.
Ustedes no van a hacer nada de eso. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que una vez fue su tablero de juego. Llamen a la prensa. Voy a dar una conferencia mañana por la mañana. El salón estaba abarrotado de periodistas. El aire vibraba con el destello de los flashes y el murmullo de las especulaciones. Cuando Arturo Díaz caminó hacia el podio, no lo hizo con la arrogancia de un titán de los negocios, sino con la pesada calma de un hombre que camina hacia su propia sentencia. No había notas en sus manos. No había abogados a su lado. Estaba solo, expuesto bajo las luces que no buscaban celebrar su éxito, sino que estaban listas para devorar su caída. Aclaró su garganta y el salón quedó en un silencio sepulcral. Los he convocado hoy, no para anunciar un nuevo proyecto, sino para confesar un viejo crimen. Comenzó su voz firme. Relató la historia de la fábrica Metales y Procesos del Valle. Habló del cierre negligente, del veneno que se filtró en la tierra y el agua, y de las familias que pagaron el precio de su codicia. Mencionó a Leo Morales por su nombre, describiendo al niño en su silla de ruedas para que el mundo entendiera que su crimen tenía un rostro. Mis abogados, continuó, mirando directamente a la cámara principal, me presentaron una estrategia para culpar a un subordinado y proteger mis bienes. Una salida fácil. Hoy rechazo esa salida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Asumo la total y absoluta responsabilidad. Y para que mis palabras no sean vacías, he dado la orden de liquidar la totalidad de mi fortuna personal. Cada centavo será destinado a un fondo para la limpieza de San Genaro, la construcción de un nuevo hospital y la compensación de cada una de las víctimas. El estallido de preguntas fue ensordecedor, pero Arturo ya no las oía. Al renunciar a todo lo que había definido su vida, su dinero, su poder, su reputación, sintió que una carga insoportable se levantaba de sus hombros. No era la ruina lo que sentía, sino una extraña y abrumadora sensación de paz. Había enfrentado al monstruo en el espejo y lo había destruido. Se dio la vuelta y se alejó del podio, dejando atrás su imperio en ruinas, pero caminando por primera vez como un hombre, libre, mientras el mundo de Arturo Díaz implosionaba bajo los reflectores a kilómetros de distancia. En la humilde casa de la colonia San Genaro, el tiempo transcurría con lentitud. La abuela de Sofía veía las noticias en un televisor viejo, sus ojos incrédulos fijos en la pantalla. Sofía estaba sentada en el suelo junto a la silla de ruedas de Leo, ajena al escándalo. Escuchaba la voz del hombre de la plaza, pero ahora no sonaba dura y arrogante, sino quebrada y extrañamente sincera. En el preciso instante en que Arturo pronunciaba las palabras, he dado la orden de liquidar la totalidad de mi fortuna personal. Leo, que había estado mirando un rayo de sol en el suelo, se estremeció. Sofía sintió el cambio de inmediato. Una calidez, como una corriente suave, pareció recorrer el pequeño cuerpo del niño. Leo miró sus propias piernas, sus ojos llenos de una confusión que rápidamente se transformó en asombro. Siento mis pies, susurró, su voz apenas un hilo. Ante los ojos, llenos de lágrimas de su abuela y la mirada serena de Sofía, Leo agarró los brazos de su silla de ruedas. Sus piernas, delgadas e inútiles durante tanto tiempo, temblaron con un esfuerzo monumental. Y entonces, lentamente, se puso de pie. Se tambaleó, frágil como un recién nacido, pero estaba de pie, libre de la prisión que lo había atado. El milagro prometido en un trozo de cartón por un peso se había cumplido, no comprado con dinero, sino pagado con el sacrificio de un alma rota. La noticia se esparció como pólvora, una leyenda moderna contada en susurros y en los titulares de la noche. El millonario que lo perdió todo y el niño paralítico que volvió a caminar el mismo día. Días después, Arturo, despojado de sus trajes caros, salió de un edificio gubernamental. Uno de sus pocos leales que quedaban le mostró un video en su teléfono. Era Leo, en la plaza, dando pasos torpes pero decididos hacia su hermana. Arturo no dijo nada, simplemente observó, y por primera vez desde la muerte, de Mateo las lágrimas que corrían por su rostro no eran de dolor, sino de una abrumadora y redentora gratitud. Había pasado un año,
Donde antes se alzaba el esqueleto oxidado de la fábrica, ahora se extendía un parque lleno de vida. Los árboles jóvenes ofrecían una promesa de sombra y el aire ya no olía a químicos, sino a tierra mojada y a las flores que crecían en el nuevo centro comunitario. La colonia San Genaro estaba sanando, al igual que su gente. Arturo Díaz, vestido con jeans y una camisa de trabajo, revisaba los planos de una pequeña biblioteca. Ya no era el magnate que daba órdenes desde una torre de cristal, sino un voluntario más. La gente del barrio lo saludaba con un respeto genuino, no nacido del miedo a su poder, sino de la gratitud por su trabajo. Había perdido una fortuna, pero en el proceso había encontrado una comunidad. Una risa infantil, fuerte y clara, le llamó la atención. Levantó la vista y su corazón sintió una punzada de alegría pura. Era Leo. Corría por el césped persiguiendo un balón de fútbol, sus piernas moviéndose, con una libertad que desafiaba cualquier recuerdo de la silla de ruedas. El sonido que una vez había atormentado a Arturo en el silencio de su mansión, ahora era la banda sonora de su paz. A la sombra de un árbol, Sofía lo observaba, su sonrisa serena tan sabia como siempre. Sus miradas se encontraron a través del campo. No necesitaron palabras. En los ojos de la niña, él vio el perdón, y ella, en los suyos, vio la redención. Arturo se recargó en la pared a medio construir, el sol de la tarde calentando su rostro. Observó a Leo marcar un gol y celebrar con un grito de júbilo. El hombre que una vez creyó que el dinero lo era todo, finalmente entendió la verdad. Su mayor tesoro no había estado en sus bóvedas, sino en la risa de un niño al que ayudó a sanar. Había encontrado su propio milagro y no le había costado ni un solo peso. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más videos emocionantes como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Esto nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.